Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para su vida. Les saluda Rosy Rodríguez desde Anaheim, California. Me acompaña Michael Rodríguez. Vamos a iniciar con una oración. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra. Bendice el estudio, pues te rogamos en Jesús. Amén. Este tema que vamos a tratar es cónyuges frente a la cruz. Vamos a invitarlos a abrir su Biblia en Efesios 5:21. Hazme el favor de leer. Nos dice: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Así que vamos a desmitificar, quiere decir que vamos a romper un mito de lo que es el sometimiento. Primero vamos a hablar acerca del sometimiento bíblico. ¿Qué nos puedes decir de eso? Cuando dice someteos unos a otros, es como que de pertenencia. Tú le perteneces a la otra persona, pero no porque lo estás haciendo forzadamente, sino que estás ejerciendo tu libre albedrío. Estás decidiendo de pertenecer a la otra persona. Es como una unidad. Para que pueda haber una unidad dentro del cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, cada miembro se tiene que someter uno al otro. Pero se va a someter bajo el temor de Dios. O sea que Pablo hace la analogía del matrimonio, dos personas, y lo lleva hacia un plano de la iglesia. Quiere decir que dos personas, por decisión, se unen y las dos se sujetan una a la otra. Y es por decisión propia, porque aquí está diciendo bajo el temor de Dios. Ese sería como el glue que los va a pegar. Ajá. Exactamente, porque, por ejemplo, cuando Abraham fue hacia Abimelech, él tenía miedo porque Abimelech no tenía el temor de Dios. Entonces peligraba su vida. Asimismo, con nosotros, porque tenemos el temor de Dios, nuestra vida no va a peligrar con la otra persona. La otra persona no nos va a perjudicar, no nos va a maltratar. Hay beneficios de sujetarse o someterse voluntariamente a la otra persona. Y los beneficios serían el sentido de pertenencia. Es importante recalcar que el ser humano necesita pertenecer a algo. Por eso nos llamamos cristianos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso cuando se unen a una banda, ese sentido está bien arraigado de pertenecer. Entonces, cuando nosotros decidimos contraer matrimonio, estamos adoptando o estamos supliendo esa necesidad de la pertenencia. ¿Y qué me dices cuando aceptamos a Cristo? Entonces, podemos ver aquí, cuando aceptamos a Cristo, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está hablando acerca de ahora las mujeres. ¿Cuál es el papel de la mujer hacia el marido? Entonces, mujeres, por su propia decisión, sujétense, que sea una pertenencia. Esa es la pertenencia. Tú le perteneces a tu marido por decisión propia. ¿Y qué características tendría que tener el marido para que uno pueda hacer ese acto voluntariamente? Tiene que ser amable, cordial con la persona, respetuoso, considerado. Podemos leer en el Hogar Cristiano a qué persona no recomienda que nos sujetemos. Bueno, aquí en esta parte está refiriéndose hacia la... Porque es una realidad. Sí, hacia el versículo 23, cuando dice, porque el marido es cabeza de la esposa. Ahora, si
Un marido solamente puede ser cabeza de la esposa si es amable, cordial, bondadoso, pero si un marido es tosco, rudo, turbulento, egotista, duro, intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es del Señor, no es el marido en el verdadero significado de la palabra. Así, Cristo no va a ser tosco, Cristo no va a ser turbulento, intolerante. El marido, para que pueda ser cabeza del hogar, tiene que tener esas características de Cristo. Así como Cristo salva a su iglesia y la protege y es bondadoso, también el marido tiene que tener esas características para que pueda ser cabeza del hogar. Si es tosco, rudo, turbulento, mal hablado, dice malas palabras, es intolerante, entonces no puede ser cabeza del hogar. Entonces queda descalificado y entonces ese consejo bíblico no es aplicable. No, y la mujer no debería de someterse a un déspota como hemos descrito. Como hemos descrito. Entonces, en conclusión, el marido debe reflejar la imagen de Cristo para que voluntariamente la esposa se someta para su beneficio y pertenecer a una familia. Porque debe que haber un beneficio, porque siempre lo he pensado porque siempre hemos dicho que someter es ponerse debajo de alguien. Y si te vas a poner debajo de alguien para que te proteja, para que te dé seguridad, para que te dé identidad, entonces sí podemos hacer ese acto. No estoy diciendo que el hombre si una mujer no tiene un hombre, no va a ser una persona individual. Estoy diciendo en el ámbito del matrimonio. Va a ser una familia con un solo nombre, con un frente común. Por eso la Biblia no ofrece ningún fundamento para el concepto de que la esposa sea inferior al esposo. La Biblia no quiere eso. Por tanto, debe someterse a él como una persona que tiene el carácter de Cristo. El esposo. El esposo. Muy bien. Porque lo ha repetido por 3 veces, si lo puedes leer en el capítulo 23. 23 está diciendo porque el marido es la cabeza del esposo. Pero ahora el 24 dice, así que, y esa es la tercera vez que lo repite, tú perteneces a alguien. Como la iglesia está sujeta a Cristo, en otras palabras, como la iglesia pertenece a Cristo, así también las casadas lo estén, pertenecen a sus propios maridos en todo. Y eso es importante. Yo creo que Dios estableció eso antes de la caída. Para salvaguardia, de los dos, no solamente de ella. Exactamente. Entonces ya cuando Adán está diciendo, ese es hueso de mi hueso, ese pertenece a mí, esa es mi ayuda idónea, ahí mismo ya Dios estableció que la mujer se someta al hombre, porque él tenía la imagen de Cristo. Ahora sí ya podemos comprender, mis queridos radioescuchas, que el sometimiento viene de Dios y que es para nuestra salvaguardia. Vamos a terminar con una oración. Gracias, oh Padre Celestial, por lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros, que podamos someternos a ti y a la vez podamos someternos con nuestro cónyuge que es visible y que podemos ver. Que tú seas el centro de nuestro hogar para que podamos brillar unidos para ti y ser una sola carne. En tu santo nombre te lo pedimos todo. Amén.